Hermanos, habíamos comenzado esta serie acerca de la identidad de la iglesia. Y recordamos cómo al principio de la carta de 1 Corintios el apóstol Pablo le dice o lo recuerda a los hermanos que nosotros somos, los creyentes, somos gente santificadas, pero luego dice llamados a ser santos. Santificados es la posición que tenemos en Cristo, porque Cristo ha lavado nuestros pecados, nos ha limpiado con su preciosa sangre, y esto se aplica a aquellos que están en Cristo, aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo, aquellos que tienen nueva vida, hay muchas maneras de decirlo, pero son los creyentes, los verdaderos creyentes. Estos están, según la posición, tienen esa santificación. Dios nos ve santo a través de Cristo. Pero en la práctica, Él dice, llamados, tenemos un llamado, hay una responsabilidad tremenda, grandísima, de ser santos. Así que el cristiano que no se vea obligado, que no se sienta que tiene ese llamado, está equivocado. Porque es un llamado que todos tenemos. Usted a lo mejor dice, yo no tengo el llamado de ser pastor, pero usted tiene el llamado a ser santo, porque así lo dice el Señor en su palabra. Y hablamos de eso y luego entramos en la problemática de la iglesia de Corintio. Es decir, todas las iglesias tienen sus dificultades. No hay iglesia perfecta. Si usted busca una iglesia perfecta, lo siento, por lo menos esta no lo es. ¿No? Faltas hay, sí. Y necesidades, ni hablar. Necesidades hay muchísimas, hermanos. Y ministerio por hacer, la mies es mucha, dice la palabra. La mies es mucha. ¿Y cuántos los obreros? Bien pocos. Por algo lo dice la palabra, son pocos los obreros. Y yo me atrevería a decir, de los pocos que hay, no todos son tan buenos. Así que vamos a ver, no es fácil el asunto. Pero bueno, dentro de esos, recordamos cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo que somos baluartes de la verdad. Tenemos que estar firmes, ¿verdad? En la palabra del Señor y en la verdad revelada para poder funcionar como iglesia. Luego nos movimos hacia el segundo punto, que era cómo el apóstol Pablo suplicaba a los creyentes por la unidad, Y la iglesia tiene que estar unida, es llamada a ser unida. Yo quiero empezar ahí donde terminamos. En Romanos 12, 16 dice, ¿cómo dice? Unánimes entre vosotros, le dice el apóstol, escribiendo el apóstol Pablo, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea que la unidad requiere estas dos cosas, estas dos prácticas que dice aquí. La primera, ¿cuál es la que dice? De asociarnos ¿con quién? ¿Con gente qué? Con gente humilde. Usted quiere que haya unidad en su corazón, en su vida y ayudar a la unidad en la iglesia. Usted no puede asociarse con el orgulloso, sino con los humildes. Claro, eso no quiere decir, fíjense, nosotros tenemos que trabajar en lugares, estar en lugares donde hay gente de todas clases. ¿No es así? Hay orgullosos, hay mentirosos, porque hay quien dice, no voy a la iglesia porque ahí hay unos cuantos hipócritas. Bueno, no vayas al trabajo, no vayas al supermercado, porque miren que hay gente hipócrita en todos lados. Pero tenemos que estar en este mundo donde hay todo este tipo de cosas, pero el asociarse ya tiene que ver con una relación más cerca, más íntima, con quienes te divierte, con quienes te asocias en una manera más profunda. Bueno, miren hermano, si lo queremos ver, ¿qué cosa es una persona humilde? Eso es un tema para largo, pero tratando de ser bien breve en esto, estas son las personas que obedecen al Señor. Mientras más obediente es la persona, mientras más sumisa es la persona al Señor, más humilde es. Es decir, que hay que alejarse de esa gente que no buscan la santidad, que no buscan no tienen compromiso con el Señor en estos aspectos.
Y esto es muy importante. Así que miren lo que hay que hacer, como habla el apóstol Pablo. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la unidad con eso? Bueno, es que mientras más humildes somos, más manejables somos por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Esa evidencia de que la obra del Espíritu Santo está moviendo, y eso trae unidad. El orgullo es todo lo contrario. Claro que ese es otro tema para largo, ¿no? Hablar de qué cosa es el orgulloso, ¿no? Se puede ver de muchas maneras, pero no siempre el orgullo es lo que se ve por fuera. Usted puede ver una persona muy tranquilita, muy calladita, y usted no sabe cómo es por dentro. El orgulloso es la persona rebelde, la persona que hace su voluntad, aunque lo haga calladamente. Es la persona en cuanto a la relación con Dios, no tiene compromiso serio con Dios. Mientras más sea el compromiso con Cristo, más el compromiso con el Señor y más el compromiso con la iglesia. Y esas son cosas que vamos a aprender porque hay gente que quiere separar a Cristo de la iglesia de Cristo. Y eso es imposible. Cristo y su iglesia están unidos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y muchas cosas más podemos decir eso. Pero bueno, la otra cosa que dice es que el no creernos saber más que los demás. Podemos aprender de personas que incluso no sean tan educadas secularmente. Yo he aprendido de toda clase de personas. Tenemos que aprender, estar dispuestos a aprender, no importa el nivel social, no importa el nivel educacional de la persona, porque siempre se puede aprender. Yo he conocido personas que en lo secular no han estudiado, pero han sido conocedores de las Escrituras y han vivido una vida sabia. Hay personas que tienen mucho conocimiento, muchos niveles, pero no viven sabiamente. En su vida espiritual son un desastre, en su vida a lo mejor matrimonial es otro desastre, en la vida familiar, en cuántas otras cosas, decisiones que toman en la vida. Entonces, hermanos, es importante que seamos obedientes a lo que el Señor nos dice aquí. Así que, bueno, la gente busca arrimarse según el corazón está, ¿no? Es decir, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué dice eso? Porque la gente se arriman a lo que quieren arrimarse, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Entonces, la palabra del Señor nos llama a tener cierto comportamiento, a buscar las amistades que nos ayudan a crecer espiritualmente dentro de la misma iglesia. También debo decir de paso que no porque alguien diga que es cristiano ya quiere decir que es bueno o que es consagrado. Es decir, no sabemos el nivel de madurez. Y Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como dice que tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, le dice el apóstol a los hermanos, le dice, oiga de vosotros que estáis, y esta es la parte importante, ¿no? Que estáis como tú y yo tenemos que estar firmes, no que si sí, que si no, que si a veces sí, que si a veces no. Dice, firmes en un espíritu, y esta parte es muy importante porque no es posible tener un cierto, vamos a decir, separación con la iglesia, porque dice aquí, combatiendo unánimes. ¿A qué se refiere esto? Es que tenemos que estar firmes, número uno, tenemos que estar combatiendo en una batalla, una lucha. Hay que pelear una batalla, hermanos. Y eso no se puede hacer si no estamos unidos, en la adoración, si no estamos unidos en el trabajo misionero, no estamos unidos en todas las cosas que hacemos como iglesia. Miren, la palabra parecer, allí que es nome, o sea, que seamos de un mismo parecer, como leímos anteriormente, no quiere decir que todos seamos como robots, no, es decir, la palabra nome en griego quiere decir propósito, consentimiento, decisión, juicio. La iglesia tiene que estar unida en propósito. ¿Para qué estamos? Estar unidos sirviendo al Señor y cada cual llevando un ministerio, una forma de servir al Señor. Ahora nos movemos al tercer punto. El apóstol Pablo ahora da el cargo, ¿no? Es decir, él empieza allí a tratar ya más directamente los problemas, ¿no? Y miren en 1 Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, este es el primer problema que presenta ahí, yo soy de Pablo,
Y otros decían, yo soy de Apolo. Y otros, yo soy de Cefas, y así sucesivamente. Hasta algunos decían, yo soy de Cristo, ¿no? Bueno, Cefas, por cierto, es el nombre hebreo para decir Pedro, que Pedro es en griego. Pero el asunto es que individualmente lo que estaban eran glorificando al hombre. Habían grupos que estaban exaltando al seguidor de este grupo, al seguidor, siguiendo a un seguidor, porque habían cabezas. Para que hayan divisiones tiene que haber cabezas. Y esto es lo que estamos viendo allí, ¿no? Un problema que tenían ellos. Hermano, si no era justo, no era correcto delante de Dios decir, yo soy de fulano. Imagínense una iglesia decir, yo soy de el Papa, yo soy de, digamos, cualquier gran teólogo que quieran mencionar. ¿La iglesia es de quién? De Cristo. La iglesia no es de ningún hombre, es de Cristo. Así que esto son cosas que podemos considerar. Pero Pablo rechaza todas estas divisiones. Todos estos grupos él los rechaza. Y esto tiene que ver un poco con el tema de la interpretación. Lamentablemente los hombres tenemos la tendencia, ¿no?, a interpretar la Biblia a nuestra manera. Eso es un problema. Ese es el problema. ¿Por qué hay tantas creencias? Porque la gente interpreta a su manera. Y la verdad es que no estamos diciendo que aquí en esta iglesia somos la verdad. No, nosotros estamos en busca de la verdad. Tenemos que tener un compromiso con la verdad. Y hay que tener un compromiso serio para buscar una interpretación bíblica, averiguar qué dijeron ellos, qué dijeron los apóstoles, cuál es el significado de lo que ellos dicen, ¿no? Y bueno, para eso el Señor inspiró a los apóstoles, a los profetas, a los que escribieron, y nos dio su palabra para que no haya divisiones y errores. Y miren, ya había divisiones y errores. En el idioma correcto, porque hoy en día estamos que qué dice en el griego, qué dice en el hebreo. Pero aquella gente la tenían allí en su idioma y ya tenían problemas de herejías y de divisiones de este tipo. Entonces, bueno, no es un tema fácil, no es nada sencillo en cuanto a esto, pero por naturaleza somos herederos de un pensamiento, claro, racionalista, que además de buscar una interpretación propia o privada, como dicen las Escrituras, tienden a sacar a Dios de ese proceso de interpretación. Y muchas interpretaciones están equivocadas porque precisamente acomodan la interpretación al estilo de vida. O sea, la forma en que están viviendo según sus deseos. Y también notamos que muchas de ellas quitan lo que es la soberanía de Dios y exaltan al hombre, sobre todo en los temas de la gracia y de la salvación. Ahora, el motivo que sea, es acomodar la Biblia al hombre y no el hombre a la Biblia. Usted no puede coger la Biblia y acomodarla a usted. Es al revés, usted tiene que coger la Biblia y ver cómo usted tiene que acomodarse a ella, lo que ella dice. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Y claro que debo aclarar que no todas las divisiones son de tipo doctrinales, ¿no? La gente, por muchas razones, pueden tener, vamos a decir, divisiones, a veces por asunto de las culturas que se forman en nuestras congregaciones de muchas culturas. A veces pasa esto, hay grupos, son pequeñas divisiones, no son tan problemáticas, pero son en un sentido, ¿no? Favoritismo, niveles sociales, todas estas cosas, y no debe haber lugar en la iglesia del Señor para nada de esto. Pero miren, si el interior del hombre, si el alma no está bien, ¿cómo va a estar la interpretación? Ya ustedes se pueden imaginar. Por eso que esto tiene que ver con una relación también con Dios. ¿No? Esto no es un asunto intelectual nada más. Hay personas incluso que pueden tener una doctrina correcta y el corazón estar mal, o no, ni tan siquiera ser convertido. Es así que esto se trata de tener una relación, de ser convertido, de tener una relación con Cristo y además de tener un compromiso por la verdad. Y bueno, ahí está el rol del apóstol, ese es el cargo de él, de tratar de llevar esa congregación con la verdad de Dios a una sanidad, a que haya unidad, sobre todo traer la unidad por medio de las enseñanzas
Y por supuesto que a veces hay ignorancia y esas ignorancias traen problemas. Y Él con la palabra les enseña, les hace ver. No hay nada peor que tener un problema y no saberlo. Tener un problema y no saberlo es terrible. Es mejor saberlo. Y Él hace conciencia, les hace consciente del problema, ¿no? Y claro que la gente allí estaban diciendo, yo soy de fulano, yo soy de ciclano, yo soy... Incluso algunos decían, yo soy de Cristo, ¿no? Que parece que estos tenían la razón, pero Pablo los pone allí como que todos son grupos divididos. No sabemos las intenciones ni la actitud exacta que habían allí en esos grupos, ni los detalles los sabemos, pero sí el apóstol parece que no está de acuerdo con ninguno de esos grupos. Y allí viene la exhortación, ¿no? Y como les dije, tenemos que evitar toda clase de división que tengamos en la iglesia. La iglesia tiene que estar unida. A veces el diablo usa medios de manera muy sutil, ¿no? A veces usa una persona que diga algo en un momento que no lo dice bien y alguien lo toma de una manera. Miren, yo sé que este asunto de lidiar con las personas es algo complejo, ¿no? Lidiar con la gente no es fácil. Ustedes lo saben, ¿no? Es decir, que a veces uno dice algo que a alguien le puede causar risa y a otro le puede enojar. Algo que puede ser claro para una persona es confuso para otra. Es bien difícil a veces este asunto, ¿no? Pero tenemos que tratar de buscar la unidad. A veces nos ofenden, pero ¿cómo se resuelve rápido esto? Con un corazón que perdone. Y ese es el verdadero amor. Dice la Biblia que el amor todo ¿qué? Lo soporta, ¿no? Si usted no soporta, entonces usted no ama. Y en la iglesia de Cristo se aprende a soportar, porque siempre va a haber alguien que va a decir algo fuera de lugar en algún momento dado. Pero ponemos en práctica. Y se crea a veces esa pequeña división entre una persona y otra. No son de grupo, pero hay un problema y las personas dejan de ir a la iglesia y no se sabe por qué. Y están en su mente pensando en cosas que a lo mejor esa otra persona ni por la mente le pasó. Y el diablo poniendo allí la cizaña y sembrando todas las cosas que quiere sembrar en la mente de esa persona que es débil. Porque el que no es débil no actúa de esa manera, sino que continúa con el mismo amor, con la misma persistencia en la obra. Bueno, el cuarto punto, identificando el problema, ¿no? Algunas veces el problema no es tan complicado, ¿no? O tan difícil. El apóstol Pablo lo trata de poner simplemente, les hace ver a ellos de manera simple que el problema que ellos tenían, que estaban en la carne, en la manera de pensar, seguían patrones mundanos. Y a veces eso es lo que traen la gente a la iglesia. La forma en que se vive afuera en el mundo, quieren tener esa misma forma con la iglesia. Pierden el concepto de que estamos, no solo tenemos ese llamado a ser santo, a ser luz, a ser la sal de la tierra. Y estas cosas deben de tener prioridades. Miren, la raíz de todos estos tipos de problemas es cuando hay un corazón competitivo con el de Cristo. Es decir, esto de cierta manera es idolatría. Es amar a algo más o a alguien más que a Cristo. Y ese es un problema que nos toca a todos, a todos. El primer mandamiento, ¿cuál es? De amar a ¿quién? A Dios por encima de todo. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que de verdad no amamos tanto a Dios como decimos. Piense bien, analice, porque amar no es simplemente tener un pensamiento lindo acerca de alguien o un sentimiento bonito. Tiene mucho que ver con lo que hacemos realmente. Usted dice que ama a Dios, como decía Santiago. Usted dice que tiene fe. A ver, muéstreme sus obras. Usted dice que ama. ¿En qué manera usted ama a Dios? A ver, muchos no tendrían mucho que decir, ¿no? Pero eso comienza, claro, que con la parte interna. Ese es otro problema, que a veces todos lo externalizamos, pero comienza con la parte interna nuestra en cómo nosotros queremos, deseamos ser más a la imagen de nuestro Señor. Él es santo, yo amo la santidad, detesto el pecado. Estas son realidades que ocurren dentro de la persona, ¿no? Pero miren, vamos a ver cómo lo dijo Jesús y vamos a ver que esto no es tan fácil como parece, ¿no? Pero
para que ustedes vean. Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro. Y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Claro que aquí usa el término de la riqueza porque los hombres por lo regular aman más las riquezas del mundo que otras cosas. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que dice, usted quiere encontrar el problema, siga el dinero. Y usted encuentra allí los intereses, ¿no? Y aunque la gente diga que no le interesa el dinero, ¿cuánta gente dice, no me interesa el dinero? Miren, ahí podemos decir unas cuantas cosas ahí de cómo de verdad le interesa cuando la prueba viene. Pero el asunto es que eso se puede aplicar, este principio se puede aplicar a muchas otras cosas. A amar a otras cosas antes o más que a Dios. El asunto es que no se puede amar a dos cosas o seres en forma competitiva sin tener alguna forma de separación o división en el corazón. Especialmente me refiero a la relación con Cristo. Ahora aquí se pone más difícil el asunto. Mire, Mateo 10, 37 al 38, el Señor dice, agárrase bien, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dijo el Señor? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, se está complicando esto, ¿no? No es digno de mí. El que no carga su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Saben? Lucas lo pone de esta manera más difícil. Algo que el Señor también dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. ¡Wow! Tremendo eso. No parece ser un líder de alcance o un director de evangelismo de estos tiempos, ¿no? Porque no parece que está atrayendo gente, lo que parece que está espantando a la gente. ¿Qué les parece esto? Ahora, hay que entender esto que está diciendo aquí de amar más o de aborrecer. Aquí estamos viendo un giro lingüístico, un hebraísmo que era común en aquellos días, en aquellos tiempos, en la que se hacían estos contrastes para que la gente supiera. O sea, se va al extremo en la que usted tiene que tomar una decisión para que usted entienda la realidad de lo que se está diciendo. En este caso, amar a Cristo sobre todas las cosas, que no haya compromiso por encima de Él. Y entonces, Jesús no está diciendo que usted tiene ahora para ser cristiano, para venir a la iglesia, para seguir a Cristo, usted tiene que odiar a toda su familia. Él no está diciendo esto. Bueno, alguien puede leer esto por ignorancia y decir que eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Lo que está hablando es de amar más. Y si tiene que tomar una decisión y escoger, y si tuviera, porque, hermanos, muchos de estos judíos, por seguir a Cristo, perdieron su familia en el sentido literal. Y hoy en día todavía es así. Algunos que se convierten hoy en día del judaísmo o entre los grupos musulmanes, significa para ellos perder padre, madre, hijo, lo que fuera. En un sentido sí se aplica a veces si es que es necesario esto, pero se puede aplicar a todos nosotros en diferentes niveles. Miren, la gente abandona las cosas de Dios muy fácilmente por otras cosas, por compromisos cuales sean, con hijos, con padres, con familiares, etc. Y muchos de los problemas en la iglesia o en asuntos de relaciones interpersonales surgen precisamente porque amamos a los parientes, a los familiares más que al Señor. Porque cuando amamos a Dios primero, el amor de Cristo está en nosotros y ese amor sabe hacer el balance, sabe cómo entonces amar a las personas de la manera en que Cristo ama. Es un error pensar que podemos amar muy bien si no estamos llenos de ese amor del Señor. Mateo 10, 39 dice, y el que haya su vida, y por eso lo dice así, el que haya su vida la perderá. Fíjense, refiriéndose a lo mismo, algunos quisieron salvar su vida por no seguir a Cristo, bueno, la perdieron, ¿no? Y algunos buscaron sus comodidades
¿Cuántas personas no dejan de serle fiel al Señor por sus propias comodidades y asuntos? Bueno, dice aquí que, porque esto habla de que hay como si fuera muerto, está como muerto espiritualmente, porque no podemos amar a uno y amar al otro a la misma, los dos lados no pueden ser, o amamos al Señor primero, o amamos otras cosas en primer lugar. Hay personas que aman tanto su vida ante que a Dios, en comparación, que Dios no cuenta para ellos, ni lo mencionan, ni hablan de Cristo, ni piensan en Cristo, ni oran, ni hablan con el Señor, ni reciben de su palabra. Esto significa que su amor, su corazón está en otro lugar. Entonces, cuando ponemos en primera prioridad, en comparación con Dios, a tu cónyuge, pones a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, fuera lo que fuera, pero antes que a Cristo, entonces, en cierta manera, estás poniendo esa semilla de división. Sin saberlo, estás creando una semilla de división. Hay una firmeza y hay una gracia cuando la persona ama a Dios y pone a Cristo en primer lugar, que hasta en la forma de amar a los seres que les rodean es con la gracia del Señor. Piénselo bien, piénselo bien. Mientras más amamos a Dios, más sabemos amar a los demás. Porque es el mandamiento y el orden. Dios no se equivoca cuando nos da un orden de mandamiento, ¿no? Más bien el Señor nos manda a amar aún a nuestros enemigos, amar al prójimo y amar también a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, hermanos, de esta manera, si las personas dicen a veces, no, yo amo al Señor, no tienen compañerismo con la iglesia, no crecen espiritual en medio de ellas, no estudian la palabra, no adoran al Señor en el contexto de congregación, porque todas estas cosas las podemos hacer todos los días, no hay que estar en un templo, pero me refiero ahora en el contexto de congregación, y solo porque dicen, no, yo tengo a Dios de todas maneras en mi corazón, yo amo al Señor, yo tengo a Dios en primer lugar. Y bueno, como yo les dije hace unos minutos, no podemos separar a Cristo, hermanos, no podemos separar a Cristo de su iglesia y la obra de su iglesia. Nosotros lo hacemos, la gente lo separa, pero no es lo que el Señor nos enseña. Entonces, hermanos, escúchame bien, este amor competitivo que ponemos en segundo lugar o en tercer lugar a Cristo, no edifica para nada, ni su propia vida, ni la vida de aquellos a quienes usted ama, porque entonces usted le ama más con un amor carnal o quizás egoísta, es decir, con un amor sentimental, pero no con el amor del Señor. El amor de Dios es primero. ¿Cuánto queremos amar a Dios en primer lugar en nuestra vida? ¿Cuánto queremos poner? Yo digo, Señor, yo quiero amarte más. Yo a veces no lo hago, Señor. Lo reconozco. Esto hay que reconocerlo y desearlo y pedírselo al Señor. Pero el amor de Dios en nosotros y de nosotros hacia Él arregla los demás amores. Bueno, Pablo va a llegar a hablar sobre el amor en el capítulo 13 de Corintios. ¿Conocen el capítulo 13 de Corintios? 1 Corintios 3. Le llaman el capítulo del amor. Él va a hablar sobre eso, porque era necesario. Quiere la unidad, pero a la misma vez él sabe que hace falta que entendamos lo que es el amor. Saben que una de las cosas que dice en 1 Corintios 3 es que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Y precisamente lo opuesto al amor es buscarlo de uno nada más, preocuparse nada más por el yo. Y estas cosas pues dejan en el contexto de que tenemos que estar unidos, somos una iglesia. Y había ese problema allí, al haber de esas divisiones, esos 4 grupos que se habían formado, ya habían todo este tipo de problemas. Pero sí, el Señor no nos dice que para seguirlo a Él usted tiene que odiar a su familia. Al contrario, la palabra de Dios dice, honra a tu madre y a tu padre. No dice así. Y ama a tu prójimo. Y el Señor dio el ejemplo del buen samaritano. E incluso ama a tus enemigos, que eso es más difícil, ¿no? Amar aún a nuestros enemigos. Así que hay que verlo en un contexto, que es lo que está diciendo. Pero hay que tomar decisiones diariamente. Hay que decidir por el Señor.
Es decir, que si hay que decidir por el Señor, ningún tipo de compromiso ni ningún amor a ninguna persona debe evitar mi relación y mi compromiso con el Señor. Eso es amar al Señor en primer lugar. O sea, que cuando hay que decidir entre obedecer a Dios o hacer lo que a Él le agrada, pues ningún compromiso con nadie, ningún placer, ninguna comodidad, ningún amor a alguien debe interponerse en cuanto a esto. Así que haga hoy un compromiso con el Señor, haga un compromiso de serle fiel a Él, y usted verá que al hacerlo va a serle fiel también a la iglesia del Señor, porque no se pueden separar. Así que, hermano, el amor a Dios no admite competencia. Y finalmente, quiero ser breve en este punto, un potencial problema adicional que el apóstol presenta. 1 Corintios 1, 14 al 17 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, ¿cuál es el problema? Él está advirtiendo aquí que puede haber este potencial adicional, y es cuando las personas hacen cosas, se meten en ministerio que Dios no los ha llamado a meterse, ¿no? Y Pablo dice aquí en estos versículos que Dios no lo envió a bautizar, y por lo tanto no se dedicaba a bautizar. Aunque bautizó, dice algunos allí, ¿no? Al fin bautizó, pero ese no era su ministerio. Y a veces nos metemos en asuntos que no debemos meternos. Y a veces de muy buena intención, que por muy buena intención que tengamos, pero si estamos metiéndonos donde no, en la batalla que Dios no nos ha mandado, ahí vamos a crear un problema y un conflicto. Es cierto, hermanos, que la gente tiende a veces a pensar que hay más comunión con Dios a través del pastor o el ministro, y en aquel momento algunos pudieron haber dicho: no, yo quiero bautizarme con el apóstol Pablo, porque es el gran apóstol, el apóstol Pablo. Voy a tener una tremenda unción, como la palabra que usan mucho hoy en día, una unción del Espíritu Santo, porque es el apóstol Pablo. O va a tener más efectividad mi bautismo si me bautiza el apóstol Pablo, ¿no? Pero eso es un disparate. Es un disparate, hermanos, porque esto tiene que ver con relación, no con posición. Usted puede tener una relación con el Señor íntima y cerca con el Señor y tener poder en la oración. No necesita una posición. Cualquier miembro de la congregación. Ahora, no estoy diciendo esto que no vengan a mí, que yo estoy rechazando que alguien venga a pedir oración. Hermano, lo que estoy diciendo es que a veces tenemos esa tendencia, y el apóstol Pablo ve que allí había ese problema, y él dice: yo me alegro que yo no bauticé a todo el mundo, porque imagínense, entonces habría un grupo diciendo: yo soy de Pablo. Y la gente tenemos esa tendencia a ser así, a fijarnos en el hombre, ¿no? De todas maneras, Pablo advierte que estar en una actividad que no es la que Dios te ha llamado a tener, puede causar problemas, hermanos. Bueno, nos movemos al 2 Corintios 10:13 antes de concluir, que dice: mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Este es un ejemplo de humildad, porque lo contrario era lo que se estaba viendo allí. ¿Por qué habían esos grupos? Bueno, obviamente, ¿y por qué decían yo soy de? Porque habían líderes que lo estaban permitiendo. Porque yo sería culpable si yo permito que la gente empiecen a crear esos grupos aquí y dicen: yo soy del pastor Ávila, o yo soy del hermano, el maestro Mel, yo soy del maestro David. Es decir, los líderes mismos tenían culpa de permitir eso. Ya eso era una demostración de que eran orgullosos. Nunca hubiera llegado a ver esos grupos así. Entonces el apóstol Pablo
habla de que hay que saber cuál es el límite, la autoridad que el Señor nos ha dado y no sobrepasarnos o creernos que porque soy el pastor y hay un papel ahí, alguien tiene que recogerlo, yo no me puedo agachar, yo soy el pastor. Tener este tipo de actitud. Hermanos, esto me hace recordar a mí una experiencia que viví en la iglesia de North Palm, en que nos reuníamos los miércoles a comer las dos congregaciones anglosajonas e hispanas. Y bueno, esos errores que pasan en la cocina, hubo algo que se cayó ahí de comida en el suelo y parece que no nos dimos cuenta, aparentemente del lado de nosotros. Y una señora miembro de la iglesia llamó al pastor a reclamarle que tenía que hacer que de la congregación nuestra viniera a limpiarlo. Y estaba bien furiosa, bien molesta. Y aquel pastor americano, sin decir una sola palabra, se arrodilló y empezó a limpiarlo. Y aquella mujer se puso más furiosa todavía, porque parece que se avergonzó de ver su actitud ante aquella actitud tan humilde de aquel pastor. Y yo vi eso como un ejemplo de humildad, no porque tuviera la posición. Él pudo haber dicho como pastor, sí, vamos a buscar a alguien que lo limpie, o no se preocupe, yo busco a otra persona. Él mismo lo hizo como para enseñarle a ella, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no lo hiciste? A veces somos así, a veces somos así. A veces se tupa el baño. Ah, no, hay que llamar a... No, destúpalo tú también, si todos somos uno aquí, somos iguales. Es decir, estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y el apóstol Pablo tenía que lidiar con todo este lío. No crean que era fácil, no crean que era fácil. Y yo me pongo a analizar esto y yo digo, oye, la preocupación que él tenía, porque lidiar con las personas y a veces decirle las cosas, como decimos nosotros en cubano, cantarle las 40 a la gente, no es fácil, no es fácil. Porque hay gente que no lo toman bien. Pero ser humilde significa que usted recibe corrección y la recibe bien. El orgulloso no recibe corrección. Bueno, concluimos, hermanos. No se sabe exactamente cuál fue el problema en detalles de aquellos 4 grupos que peleaban por liderazgo en la iglesia de Corintios, pero una cosa sí es seguro, que Cristo no estaba entronado en el corazón de aquella gente. Es decir, ellos tenían otras agendas, otros intereses, otras prioridades. Las prioridades estaban mal porque el amor de Dios no admite competencia. Y por supuesto que la sanidad de nuestras relaciones interpersonales como la de nuestro propio corazón resulta cuando Cristo es el Señor nuestro en nuestro corazón. Significa que a veces hay que eliminar o alejarnos de ciertas relaciones, ciertos amores. Dios quiera que nuestra vida refleje que amamos más a Cristo y su voluntad. Recuerden, el amor de Dios no admite competencia. Que el Señor les bendiga.